RTP. Bueno, está nuestro invitado, el general Altamirano, y el título me fascina: el odio como política y el silencio como negocio. Por favor, general, indíquenos de dónde viene ese título tan sugerente. Bueno, buenos días, un saludo cordial a todos, muchas gracias por la invitación. Simplemente es una radiografía de la realidad que estamos viviendo en el país, en donde prácticamente lo que vemos es buscar proyectar la culpa en el otro de todos los vacíos que existen en el gobierno. Y esto no es actual, pero esto se ha profundizado, y yo digo, de una forma en que es ya difícil distinguir entre lo que se dice y la realidad, y se constituye una herramienta que en cierto modo puede obtener réditos políticos, pero que sigue profundizando prácticamente esta ruptura del tejido social y sigue profundizando una polarización que no ayuda absolutamente en nada para la unidad nacional. A eso se refería este artículo que publiqué. Y general, me admira mucho tener a un hombre de armas hablando de esto. Que en su trayectoria como militar, ¿cómo llega a estas conclusiones? Porque siento que estoy conversando más con un filósofo que con un hombre de las armas. Bueno, yo creo que es importante el ejercicio de la ciudadanía independientemente de la actividad profesional que uno haya podido ejercer. Es lógico que en mi posición actual tengo una libertad completa de expresar aquello que pienso. Y lo hago tratando de argumentar. No estoy diciendo que esta es la verdad, porque nadie es dueño de la verdad. Cuando uno dice que es objetivo completamente, cuando siempre hablamos desde una perspectiva política, estamos engañándonos. Pero trato de construir argumentos con base a premisas, observando el desarrollo de la política nacional. Y lógicamente he estado vinculado desde muy temprano a la actividad académica, no solo por varios estudios en áreas de educación, de gestión de calidad, de administración de empresas, de estudios estratégicos, que de una u otra forma me han permitido vincularme a la actividad universitaria, inclusive cuando ya estaba en servicio activo. Y hacer este tipo de reflexiones lo que conlleva es justamente buscar que el ciudadano piense lo que está viviendo. Es muy difícil, pero yo creo que un grano de arena ayuda a esa reflexión de generar una conciencia colectiva para entender el fenómeno político, económico y social, porque también he hecho varios análisis en términos económicos y fiscales. De hecho, tengo una especialización en ese sentido. He dado clases de economía en la universidad en los primeros años y otras también relacionadas con temas que no están vinculados absolutamente nada con lo que es el quehacer militar o inclusive el quehacer que tiene que ver con estudios estratégicos y de seguridad. Y justamente, general, ¿cómo usted ve la estrategia hasta este momento en ámbitos militares y con el plan Fénix y los nuevos planes y ahora el toque de queda, o sea, el proceso que está llevando el gobierno para luchar contra justamente este mal que conlleva el narcoterrorismo y estas células justamente que están infiltradas dentro, no solamente ciudadanos, sino también en la cúpula militar? Mire, yo creo que hay un enfoque incompleto de cómo manejar el problema, y de igual forma hay una visión politizada del problema que busca a la vez establecer condiciones para obtener réditos políticos, y esto prácticamente conduce a que lo que se está haciendo sea simplemente, o podemos decir en forma general, una gran pieza de marketing. Y con esto yo no desconozco el esfuerzo que están haciendo varias instituciones. Pero mire, por ejemplo, el contexto en el que se da esta iniciativa del Escudo de las Américas, en donde hay que tener una lectura mucho más profunda en términos de lo que sucedió. Porque el discurso de Donald Trump se produce en un marco institucional aparentemente multilateral, atravesado por condiciones políticas profundamente asimétricas, que están ligadas también a momentos de la política interna de los Estados Unidos, a pocos meses de las elecciones intermedias de 2026, en un contexto de una presión interna por la política migratoria, por las acciones del ICE y por las deportaciones
así como las disputas ideológicas que existen en este momento dentro de los Estados Unidos. Entonces hay que hacer, y yo estoy para publicar el día de hoy, voy a sacar en las redes, un análisis crítico del discurso de Trump desde una posición múltiple, porque Trump se posiciona, y esto tiene mucho que ver con lo que está haciendo también en el Ecuador, primero de un presidente en ejercicio, pero también en cierto modo de un candidato implícito, no a la reelección, pero sí en el ciclo electoral de la renovación del Congreso de los Estados Unidos. Y también de un actor que busca posicionarse como un líder interno y un líder externo. Y es un discurso que no está dirigido únicamente a los gobiernos presentes, lógicamente está dirigido a los gobiernos ausentes, está dirigido a un electorado estadounidense, con especial a un voto latino, interpelado justamente por esta retórica que él habla en el discurso y que le dedica mucho tiempo al tema de Cuba. Entonces, lastimosamente, yo no digo que la cooperación no sea importante, pero esta cooperación, tal como se está presentando, tiene otras connotaciones y no viene con más recursos. Es más de lo mismo. Y le digo porque conozco los mecanismos de cómo se aprueban la asignación de recursos, he participado de ellos. Esto no se hace de la noche a la mañana, pasa por el Senado de los Estados Unidos y bajo el estrés presupuestario actual de los Estados Unidos, inclusive con una nueva deuda que se suma, que es la devolución de las aranceles a las empresas importadoras y comercializadoras en el interior de los Estados Unidos, sumado al estrés que se genera la guerra en Irán, que no solo es el desplazamiento, movilización, sino es el consumo de una serie de municiones de carácter estratégico que tienen que ser repuestas para mantener estos equilibrios de poder en el Medio Oriente y lógicamente en la región del Asia-Pacífico. Entonces es un ambiente complejo, no esperemos que de aquí van a venir más recursos. Es un discurso básicamente en donde el Ecuador está ligado a su propia política, de un alineamiento ideológico, en un bloque que es de carácter selectivo. Sí. Y en donde no han sido invitados algunos países que son claves, y que esto hay que entender, porque mucho se dice, por ejemplo, no las redes sociales, a veces la misma prensa, los países que no han sido invitados, especialmente estos que se hablan mucho, Brasil, Colombia, México, no es que son países socialistas, sino que son países de una posición política socialdemócrata, pero con una profunda vocación nacionalista. Y esto constituye una barrera para los intereses de los Estados Unidos y lo ven como una línea de resistencia a sus intenciones, que en su fin último está excluir la presencia china y la explotación exclusiva de recursos claves para los Estados Unidos. Entonces hay que tener esta comprensión. Yo sé que desde el gobierno no se puede decir esto, pero es importante que entendamos que hay muchas cosas que se ven más allá del discurso y que tienen que ser analizadas por las instancias correspondientes con responsabilidad. General, es un análisis profundo el que usted acaba de hacer de un tema geopolítico, ¿no? Definitivamente. Pero regresemos un momento al país. Le saluda el doctor David Rodríguez. En relación a lo que acaba de ocurrir con la sentencia de la Corte Constitucional. Usted, como un comandante general, un excomandante general de la Fuerza Terrestre, ¿no? Como un militar destacado en una institución jerarquizada, ¿no? Vertical, ¿cómo cree que afecta, ¿no? ¿Cómo cree que afecta a este proceso de reinstitucionalización que estábamos atravesando en las Fuerzas Armadas, para fortalecerla, obviamente, ¿no? Este fallo de la Corte Constitucional, que los hace especialmente a la Fuerza Aérea, la hace responsable todavía en el ámbito constitucional de la desaparición de los menores de las Malvinas en Guayaquil. Bueno, yo creo que hay que tener muy en cuenta este concepto que usted justamente está manejando, que es de reinstitucionalización. Porque yo no veo un proceso de reinstitucionalización. El dotar de recursos no significa modificar las lógicas institucionales, ni tampoco modificar la arquitectura de seguridad que el país tanto necesita para responder el problema actual. Porque quiero hacer un paréntesis antes de entrar al tema de los 4 de las Malvinas. Y he mencionado esto ya más de 3 años, por ejemplo, la necesidad de crear un cuerpo técnico de investigación muy similar a lo que pasa en Chile, o un modelo híbrido como el que tiene Colombia con el cuerpo técnico de investigación, en donde se tiene una institución que pueda hacer contrapeso a la propia policía. Y este es un fenómeno
que se produce en nuestra región porque tenemos policías militarizadas, y al tener policías militarizadas se produce lo que se llama en sociología militar el ejercicio de la jerarquía paralela, en donde una persona por su jerarquía puede incidir en procesos decisionales de unidades y de repartos que no están bajo su mando. Eso es lo que claramente ocurrió, por ejemplo, en el caso León de Troya. El problema es cuántos casos León de Troya de esta dimensión o de menores dimensiones suceden cuando se interrumpen procesos de investigación o cuando se encubren a los propios miembros de la institución. Entonces, tener un cuerpo técnico de investigación o una policía de investigaciones como el sistema chileno, o por ejemplo en los estados en Brasil, en donde la investigación lo realiza la policía civil y no la policía militar, que es el equivalente a nuestra Policía Nacional, esos son los cambios importantes que tiene que darse en la arquitectura de seguridad. Pero eso no se hace, porque primero hay lógicas institucionales, y en segundo lugar, en la política que viene manteniendo el gobierno, debilitar en cierto modo los intereses que pueden tener las instituciones no les es conveniente. Entonces hay que hacer estos cambios profundos. Hemos perdido mucho tiempo, porque si no vamos a seguir en más de lo mismo. Y otro aspecto que he mencionado es la creación de un Centro Nacional de Medidas de Confianza, que es una forma de responder a esta pregunta que hace Norberto Bobbio en quién controla a los controladores. De esta forma usted ejerce de forma preventiva el control a los organismos de control que están sobre Policía Nacional, Fuerzas Armadas e inclusive en el sector público en general, y de igual forma actúa no solo de forma preventiva, sino de forma correctiva. Eso tampoco se hace, porque es quitar poder a las instituciones. Entonces, cuando hablamos de reinstitucionalización, y usted me dice este problema de los 4 de las Malvinas, bueno, este es el resultado de una política en donde evidenciamos la ausencia de lo que se conoce como el control civil-militar. El sector militar tiene que estar bajo el control civil, pero esto ha sido abonado por una serie de discursos en donde se pone a la fuerza en una actuación sin límite, y en donde también se incide en un discurso de impunidad, porque recordemos que en los primeros meses del gobierno se habló ya de este indulto anticipado de otra forma, inclusive fue presentado dentro de las preguntas en la primera consulta que existió. Esto fue rechazado por la Corte Constitucional, pero nuevamente se volvió a hablar el año anterior. Entonces esto genera la idea de actuar sin límite, cuando las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, no pueden convertirse en delincuentes para capturar a los delincuentes, porque si no estaríamos en un estado de selva completamente. Entonces yo creo que hay que tomar con pinzas, hay que generar la transparencia. Mire, en este momento hay 51 procesos judiciales de desaparición forzada, y más allá de lo que está en la sentencia de la Corte, porque vivimos estos picos, el pico de los 4 de las Malvinas, el problema no está solucionado, porque estos casos tienen que ser investigados por el bien del país, no por el bien solo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Pero hay una restricción al acceso de información basado en el concepto de la seguridad nacional que me parece a mí totalmente absurdo. Incluso casos que han ocurrido ya durante estos dos años. Usted toca un punto neurálgico definitivamente, general. Hay también denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por situaciones que se han presentado en la cárcel de mujeres, con mujeres que están embarazadas, ¿no? Donde habría presunciones de que son los propios celadores que han estado cuidando a estas PPL mujeres, y que parecería hay denuncias de abusos. Es decir, hay toda una serie de situaciones, y me parece acertado citar a Bobbio, ¿no? ¿Quién controla a los controladores? El punto neurálgico es que no podemos, en democracia, ¿no?, donde hay un sistema que nos defiende a todos, o que nos debe defender y proteger a todos, no podemos dejar que la arbitrariedad sea la constante que regula las relaciones entre ciertas instituciones, ¿no? Es que es así. Mire, esta es la ausencia de una visión que desde lo político aterriza en lo operacional con una serie de brechas. Y estos son los resultados que tenemos. Le digo, personalmente, conocí de este caso en una conversación que tuve hace varios meses, cuando ya se había detectado. Pero
inmediatamente lo que se busca es colocar un manto sobre un problema que es terriblemente lamentable, porque mire hasta dónde se llega. Entonces, la ausencia de protocolos deveniente de políticas no traducidos en procedimientos operativos normales, no traducido a reglas, porque mire, colocar a una fuerza militar ha hecho cargo de las cárceles. Sí, puede parecer una buena idea, pero el problema es que esto tiene que haber sido temporal, reconstruir instituciones, buscar otras alternativas, porque primero usted degrada las capacidades militares que podrían ser utilizadas en otras áreas, y por otro lado usted abre la puerta a que existan este tipo de desvíos, porque no hay la preparación suficiente. Mire, cuando ocurrió el caso de los 4 de las Malvinas, yo saqué un artículo en El Universo hasta cuando me invitaban, los primeros días del año 2025, creo que fue el 6-7 de enero, en donde el título del artículo, si mal no recuerdo, es 30 segundos para los 4 de las Malvinas, cuando se dio estas disculpas públicas por parte del ministro y que generó una serie de críticas. Ahí justamente trato de evidenciar cómo la conducta militar puede degradarse frente a una falta de intervención temprana, no solo de los mandos, sino de la propia estructura política. Entonces, esto hay que tomarle en cuenta. Y disculpen, voy a contarle una experiencia de carácter personal. General, sí. el tema es realmente interesante y merece más tiempo del que disponemos en este momento. Sí. Entonces, ya son las 9:30, tenemos que despedir el programa, pero quedamos con el compromiso de seguir conversando para conocer más de su visión y que nos ayude a orientarnos en esos tiempos tan complejos en los que negociamos libertad con seguridad. ¿Y por qué no tener el gusto de compartir este panel con usted acá en Guayaquil? Bueno, muchas gracias, muy amables. Estoy este rato fuera del país, pero estoy a las órdenes y gracias por la invitación. Muchísimas gracias, general. Que esté muy bien, general. RTP